Gracias al consejo de nuestro compañerismo y también a nuestros directivos, ¿verdad? Por el privilegio y la bendición que nos dan para poder tener parte en la enseñanza de la palabra de Dios. Agradezco mucho al Señor por esta oportunidad. Cada enseñanza que se ha compartido desde ayer por la mañana ha sido de edificación para la vida de cada uno de nosotros. Y sin duda alguna esto va a transmitirse a cada una de nuestras iglesias que el Señor nos ha encomendado. Agradezco a Dios por la labor maravillosa del Espíritu Santo. Creo, soy del sentir de todos ustedes, hermanos, que no se puede hacer la obra del Señor sin la ayuda, sin la dirección, sin el poder del Espíritu Santo. Cada enseñanza ha estado enfocada en ello. Esta tarde quiero, con la dirección del Señor y con su poder, por supuesto, compartir este tema que se me ha asignado, y agradezco mucho a Dios por la confianza que nuestra directiva nos da. El tema es el Espíritu Santo otorgando poder para evangelizar. Todo el libro de los Hechos, ustedes pueden dar un recorrido por los 28 capítulos que consta el libro de los Hechos. Y desde el inicio vamos a ver algo de esto en esta tarde. Desde el inicio podemos ver cómo es que los hombres fueron utilizados por el Señor cuando ellos cedieron la dirección a Él, cuando entregaron sus corazones, cuando entregaron sus voluntades, cuando entregaron sus mentes y todo su ser para que el Señor pudiese usarlos. Algunos comentaristas llegan a decir que la iglesia en Jerusalén tuvo miles de personas. De hecho, al hacer un recorrido por los primeros capítulos, como ya lo hemos visto en las enseñanzas anteriores, al hacer un recorrido por los capítulos primeros, nos damos cuenta del crecimiento enorme de la iglesia, pero todo por el poder del Espíritu Santo, porque cada hombre que encontramos ahí fue usado de una manera poderosa por el Señor. Pero quiero decirles que la estadía, el tiempo de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra realmente fue muy corto, lo sabemos todos. 33 años su vida, 3 años y medio, el tiempo de su ministerio, el tiempo que él estuvo aquí. Y sabemos todos que durante este tiempo predicó, enseñó, sanó y ayudó a cada persona que se acercaba a él. Pero una de sus tareas fundamentales fue entrenar. Y fueron 12 hombres, aquellos apóstoles que ahora nosotros conocemos en la Escritura, 12 hombres que fueron preparados por el Señor para la obra misionera evangelística. Fueron hombres sencillos, hermanos, hombres sin educación, muchos de ellos, ni recursos económicos. Y la mayoría de ellos ni siquiera tenía influencia en la sociedad y mucho menos en la política. Pero a estos hombres, el Señor les dio el mandato de ir. Algo que encontramos en Mateo 28, que todos conocemos, versículos 18 al 20. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa fue la tarea para ellos. Los preparó durante esos 3 años y medio, fueron preparados para llevar a cabo el mensaje de salvación a cada parte del mundo conocido en aquel tiempo. Parecía imposible. Y de hecho, desde el punto de vista humano, esto hubiera sido imposible. Parecía imposible que estos 12 pudieran emprender, hermanos, pudieran llevar a cabo una tarea tan enorme. Conocemos que en el principio del ministerio del Señor le seguían multitudes. Lo podemos ver en el Sermón de la Montaña. Multitudes estaban ahí. Cada que llegaba el Señor a Capernaum, que realmente llegó a ser como su casa, se llenaba, ¿verdad? El lugar de gente que quería escucharle. Pero al comprender las demandas del discipulado, que era lo que él estaba enseñando, muchos le abandonaron. Esto lo encontramos en Juan capítulo 6, versículo 66. Desde aquel tiempo muchos ya no le siguieron. Antes de morir, encontramos que uno de los 12, alguien cercano a él, quien había aprendido, quien había vivido, quien se había dado cuenta del amor, de la entrega, de la dedicación, del servicio del Señor Jesucristo, le traicionó. Judas Iscariote. Otro que decía, aunque todos estos te abandonen, yo no, yo te seguiré. Le negó y hasta maldijo. Este fue Pedro. Y los demás, el resto, dice que le siguieron después de lejos. Marcos capítulo 14 nos enseña esto en el versículo 15. Con su muerte, con la muerte del Señor, los 11 quedaron desanimados, pensando que tal vez todo había acabado, pensando que aquel tiempo maravilloso que habían vivido con el Señor ahora se había terminado. Esto lo vemos en Juan 21:3, cuando dijeron, pues dijo Pedro, pues yo voy a pescar, pues vamos también nosotros contigo, como que si todo había terminado. Aquellos 3 años se habían esfumado de una manera rápida y ahora ellos pensaban tal vez regresar a las actividades que se dedicaban antes de que el Señor les llamara, la pesca, algunos de ellos. Y quizá el ministerio del Señor habría sido un fracaso. Quizás pasó esto por la mente, por el corazón de sus seguidores. Pero amados hermanos, gloria a Dios porque esto no fue así. Hoy, después de poco más de 2000 años, el nombre de nuestro Señor Jesucristo es conocido en casi todo el planeta. Por donde quiera que vamos, por donde quiera que vayamos, en todas partes se escucha que se encuentran seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor por esto, hermanos. Pero, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue la razón? ¿Cómo es posible que este grupo de humildes discípulos emprendieran una tarea tan grande que se extendió hasta los fines del mundo? Bueno, hermanos, esa fue resultado de la promesa que el Señor había dado a aquella iglesia compuesta por 120 personas antes que el Señor ascendiera a los cielos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Preciosa promesa. Ahora, después de 2000 años, lo vemos cumplido, lo vemos realizado, y vemos que todavía hay hombres y mujeres que se esfuerzan, que luchan, dependiendo del Espíritu Santo para llevar a cabo la obra de evangelización, la ganancia de las almas, que la gente pueda conocer, pueda darse cuenta del amor de Dios
que puedan encontrar salvación, que puedan encontrar perdón, que puedan encontrar vida eterna, y esta vida solamente está en nuestro Señor Jesucristo. Es fundamental, hermanos, saber y aceptar que la labor del Espíritu Santo es vital para el avance de la obra de Él. Es fundamental y necesitamos nosotros saberlo y aceptarlo, que sin Él no se podrá nunca hacer la obra de una manera, hermanos, efectiva. En Lucas capítulo 4 podemos encontrar a nuestro Señor Jesucristo llevar a cabo su ministerio en el poder del Espíritu Santo. Déjeme leerle Lucas 4:1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y luego el versículo 18 dice, cuando él se llega al lugar de la lectura, en aquel día de reposo, como era costumbre, el Señor se sienta a leer y abre las escrituras en aquella porción de Isaías y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Así que vemos que nuestro mismo Señor Jesucristo llevó a cabo su ministerio, hermanos, en el poder del Espíritu Santo. Más adelante en el libro de los Hechos, capítulo 9, en el versículo 31, texto que se ha tocado en estos días, es maravilloso lo que dice. Entonces, las iglesias tenían paz por todo Judea y Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas, hermanos, por el Espíritu Santo. Así que aquí notamos que las primeras iglesias crecían y se fortalecían por el Espíritu Santo. Así que no debemos olvidar, amados hermanos, que es en el Espíritu Santo y por el Espíritu Santo que Dios hará su obra por medio de nosotros. Lo necesitamos, hermanos, en nuestra vida. En todo el libro de los Hechos, vemos que los siervos de Dios que predicaron el evangelio con poder y que fueron efectivos al hacerlo, siempre lo hicieron llenos del Espíritu Santo. Qué maravilloso, llenos del Espíritu Santo. Ahora es importante también, amados hermanos, notar que antes de que la iglesia saliera para hacer la labor evangelística, aquel grupo de 120, ellos siguieron las instrucciones del Señor. Lo encontramos en el capítulo 1 de aquí del libro de los Hechos, versículos 4 y 5. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y luego en el verso 8 que ya hemos leído, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y después de recibir las instrucciones, entonces se dedicaron al trabajo que el Señor les había encargado de predicar el evangelio a toda criatura. Quiero llevarles a través del libro de los Hechos cómo es que el Espíritu Santo otorgó, y creo que sigue otorgando poder, hermanos, el Espíritu Santo. Lo creo con todo mi corazón. Creo que el Señor
lo va a seguir haciendo. Creo que el Espíritu Santo quiere usar a cada uno de sus siervos que han entregado sus vidas, que han entregado sus corazones, que se han rendido a Él. Creo, sin temor a equivocarme, que el Espíritu Santo sigue estando dispuesto para fortalecer, hermanos, nuestro ministerio. Yo así lo creo con todo mi corazón. En el libro de los Hechos vemos cómo es que el Señor otorga. Hechos capítulo 2, miren, vamos a ir. Después de que vino la promesa, ustedes lo saben, Hechos capítulo 2, en el versículo 4, dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Pero cuando llegamos al versículo 14, en el versículo 14 encontramos al apóstol Pedro, aquel hombre que maldijo, aquel hombre que negó, aquel hombre que no dejaba responder a ninguno de los 11, aquel que estaba siempre listo, que quería ser el número 1 y que en la hora en que el Señor más necesitaba se durmió, y cuando tenía que testificar de él que Jesús estaba detenido, él le maldijo. Mírenlo aquí en el versículo 14 ahora del capítulo 2. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, que era el decir de la gente, estos están ebrios. Y Pedro le dijo que no, estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y desde ahí inicia lo que conocemos como el sermón del día del Pentecostés. Pero lo que quiero que noten es que cómo el Espíritu Santo otorga poder a un hombre sin letras y del vulgo. Es cierto, había sido instruido ya por el Señor por 3 años. Pero Pedro era un hombre pescador, era un hombre vulgar, como lo menciona la Escritura. Pero cuando él dejó su vida en las manos del Señor, cuando él quiso depender del Dios, cuando él se entregó con todo su ser a él, entonces el Espíritu Santo le otorgó el poder y lo usó de una manera maravillosa para predicar su primer sermón, con el cual enfrentó a todos sus oyentes acerca del sacrificio y de la resurrección del Señor Jesucristo. Y fue un mensaje, hermanos, tan tremendo, de tal forma que cuando llegamos al versículo 37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y luego el 38, Pedro les dijo: arrepentíos. Y luego al llegar al verso 41, dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. El Espíritu Santo otorgando poder a un hombre que durante 3 años había estado indeciso, se aventaba y después retrocedía. Un hombre que realmente había dejado todo para poder seguir al Señor, y en esos 3 años sin duda que había aprendido, pero necesitaba la dependencia y el poder del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo se lo otorgó. Qué maravilloso resultado de un hombre usado por el Espíritu Santo, hermanos. 3,000 personas aceptando a Jesucristo como Salvador personal se añadieron aquel día a la iglesia. Qué maravilloso es esto. Creo que no vamos a ver, será difícil esto. Yo lo anhelo con todo mi corazón, que podamos ver un resultado como este, y más con lo que estamos
nosotros viviendo. Pero creo que hay algo interesante, algo que podemos notar de los cristianos en esta iglesia junto con los apóstoles. Pudieron haberles prohibido muchas cosas, pudieron haberles impedido que no continuaran adelante. Pero vamos a notar, hermanos, que a pesar de lo que ellos se enfrentaron al estudiar los siguientes capítulos, algo que notamos en ellos es que nunca desistieron. A pesar de la oposición, a pesar de las necesidades, a pesar de las circunstancias difíciles, a pesar de todo lo que les rodeaba, ellos siguieron predicando al Señor Jesucristo. El Espíritu Santo otorgándoles el poder, y entonces venía el resultado después de la predicación. En Hechos capítulo 3, miren, en el versículo 11, después de la sanidad de aquel hombre que estaba cojo, Pedro, obviamente guiado por el Espíritu Santo, vuelve a predicar otro sermón, capítulo 3, versículo 11. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama Salomón. Noten, viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que os diese a un homicida. Y sigue predicando, hermanos. El sermón llega hasta el versículo 26. ¿Cómo lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Pues el Espíritu Santo otorgando poder a este hombre para que el mensaje pudiese llegar y entonces el pueblo pudiese ser ganado para el Señor, evangelizado. El resultado lo vemos en el capítulo 4, versículo 4. Dice: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aquí tenemos una iglesia de 8,120 personas por lo menos, porque aquí solamente se mencionan los varones. Pero vemos una iglesia enorme. Este es el resultado, hermanos, de la predicación del evangelio por un hombre usado por el Espíritu Santo. Aquí vemos el Espíritu Santo otorgándole poder a este varón que rindió su vida, que rindió su corazón, que rindió su ser, que quería hacer todo por su Señor. El Espíritu le otorga, el Espíritu Santo le otorga el poder, y entonces él predica con mucha libertad, con mucha dirección del Señor, el mensaje de salvación, y encontramos entonces 5,000 personas, 5,000 varones conociendo a Cristo como su Salvador personal. He tenido la oportunidad, hermanos, de estar en algunas campañas, y cómo anhela nuestro corazón poder ver resultados como este. Pero agradezco a Dios, agradezco al Señor, porque creo que siempre que se predica la palabra de Él en el poder del Espíritu Santo y dependiendo del Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo, ustedes saben, es el que se encarga de trabajar en los corazones de las personas, y entonces les lleva a reconocer a Jesucristo como su Salvador personal. ¿Cómo necesitamos este poder, hermanos? Ya lo hemos estudiado en las enseñanzas anteriores. ¿Cómo necesitamos este poder del Espíritu Santo para poder hacer efectivamente la obra de evangelismo? ¿Y cómo necesitamos evangelistas, hermanos? Mi corazón arde, mi corazón anhela
que nuestro compañerismo se levantaran más hombres y dijeran, estoy dispuesto a rendir mi vida de tiempo completo para el ministerio del evangelismo. ¿Cómo se requiere de esto? Pero también tenemos que saber que cada uno de nosotros en el área donde Dios nos ha puesto, tenemos que ser misioneros, tenemos que ser evangelistas, tenemos que ser pastores, maestros, tenemos que hacer la obra en el lugar donde el Señor nos ha encomendado. Así que aquí encontramos a este hombre, pero eso no es todo, hermanos. En Hechos 10, ustedes conocen esta historia, la historia de Cornelio, el centurión. Qué interesante cuando uno pasa por ahí, la forma maravillosa en que Dios trabaja, aquella visión que Cornelio tiene, no se detiene. El mismo, el Señor le dice que vaya por Pedro y le dice dónde se encuentra. Ahí iba a estar Pedro esperándolo, así lo menciona el Señor a Cornelio, y Cornelio manda por Pedro. Y ustedes saben, cuando aquellos hombres llegan para buscar a Pedro, guiado por el Espíritu Santo, entonces les recibe. Miren, déjenme leerles el versículo 18 y 19, o 19 y 20. Y mientras Pedro pensaba en la visión, noten, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Qué interesante. Después de esa visión que Cornelio, que Pedro también había tenido, ¿verdad? Que jamás había comido cosa inmunda, el Señor le dice: lo que yo he santificado, no lo llames tú inmundo. Y entonces tocan a la puerta, y eran aquellos hombres que Cornelio había mandado, y el Espíritu le dice: no dudes en ir con ellos, porque Dios tenía preparado, hermanos, más fruto para su reino en la casa de Cornelio. Cuando él llega, versículos 24, cuando él llega ahí, al otro día, dice el texto, entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Qué interesante, muchos que se habían reunido. ¿Quién los había reunido? Cornelio. Pero el Espíritu Santo ya estaba haciendo la obra en el corazón de ellos. Y entonces Pedro, por supuesto, empieza a predicar. Versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Qué interesante. Sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y sigue con el mensaje, y les habla del evangelio. Versículo 40. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Noten el 42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de los muertos. Qué interesante. Les predica sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo y la necesidad de aceptarle en su corazón como su Salvador personal. Y luego miren el maravilloso resultado, hermanos. El resultado precioso. Verso 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban, dice, a Dios. Entonces respondió Pedro:
¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase con él por algunos días. Sin duda alguna, hermanos, sin duda alguna, Pedro en sus propias fuerzas nunca hubiese logrado esto. Es algo que tenemos que reconocer. Por más elocuentes que pudiéramos ser, tenemos que conocer la Escritura como aprendíamos en esta mañana, pero no es por nuestras fuerzas, no es por nuestra presentación, eso es secundario. Aquí lo importante, hermanos, es la dependencia del Espíritu Santo. Jamás Pedro hubiese logrado esto, hermanos. 3,000 personas y después 5,000. Y como ustedes saben, si avanzamos en el capítulo 6, versículo 7, multitudes venían al conocimiento de Cristo. Jamás hubiese logrado esto. Pero cuando él rindió su vida al Señor y se dejó guiar por él, entonces el Espíritu Santo le usó. El Espíritu Santo le otorgó el poder para hacer esta maravillosa obra. Y saben una cosa, hermanos, lo puede hacer también con nosotros. Lo puede hacer también con nosotros, porque fue la promesa del Señor antes de irse, de dejarnos, como aprendíamos esta mañana, el Paracleto, el Consolador. Y Él nos iba a guiar, nos iba a enseñar a toda verdad. Y es el que otorga el Espíritu, el que otorga el poder para que nosotros podamos hacer la obra. Pero Hechos capítulo 6, hermanos, vayan conmigo ahí. Hechos capítulo 6. Aquí encontramos el ministerio de un hombre, dice la Escritura, lleno de gracia y de poder. De los diáconos que se eligieron por la necesidad que la iglesia tenía, había crecido, había necesidad de atender a la gente, a la multitud, de suplir aquellas necesidades. Y es interesante que este hombre, Lucas, quien escribe, por supuesto, el libro de los Hechos, nos dice que este hombre era lleno de gracia y de poder. Capítulo 6, versículo 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Más adelante nos dice que su rostro era como el rostro de un ángel, dice el versículo 15. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Pero el capítulo 7, versículo 55, hermanos, nos dice que era lleno del Espíritu Santo. Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Todos aquí sabemos que el ministerio, su predicación, su tiempo fue muy corto. Pero su manera de presentar el evangelio nos muestra el conocimiento que él tenía de las Escrituras, pero también su dependencia del Espíritu Santo. Y hermanos, aunque su ministerio fue muy corto, sabemos que él fue quien sembró la semilla del evangelio en la vida del que sería el hombre más grande en el Nuevo Testamento después de nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Pablo. Gracias al ministerio de este hombre lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo usándolo de una manera maravillosa, predica, ustedes saben, cantidad de escritura que utilizó para poder predicarle, no solamente a Saulo que estaba ahí, sino a la multitud que se encontraba en ese momento ahí reunida, la gente que estaba allí escuchándole. Aunque esto le tuvo que costar la vida, él tuvo que morir, pero la semilla quedó sembrada en el corazón de Saulo de Tarso, de tal manera que más adelante encontramos su conversión, capítulo 9, versículos 1 al 6.
Y miren qué maravilloso, porque Saulo de Tarso más tarde es el hombre utilizado por el Señor para escribirnos bajo la dirección del Espíritu Santo la mayor parte del Nuevo Testamento. Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo, Tito, Filimón y el libro de los Hebreos. Pero ¿quién tuvo parte en la conversión de este hombre? Esteban. ¿Quién usó a Esteban? El Espíritu Santo le otorgó el poder para que predicara con denuedo y sin ningún temor, a pesar de que le costó la vida. Pero ahí tenemos después a Saulo de Tarso. Así que aquí está otro hombre. Aquí está otro hombre a quien el Espíritu Santo le otorga el poder para llevar a cabo, hermanos, la obra del evangelismo, para seguir predicando. En el capítulo 8, por favor, capítulo 8, versículo 5, dice así la escritura, encontramos aquí otro hombre. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Aquí encontramos a Felipe siendo usado también por el Espíritu Santo, o el Espíritu Santo otorgándole el poder a Felipe para que predicara el evangelio. Un hombre lleno del Espíritu Santo. Qué interesante. Es maravilloso esto, hermanos. Amados hermanos de las iglesias que están presentes en estas reuniones de nuestro compañerismo, quiero decirles que tanto Esteban como Felipe habían sido miembros de la iglesia. Había sido gente que servía en la iglesia en diferentes áreas, dada la necesidad que había por el crecimiento de ella. Y estando involucrados ahí en ese servicio, entonces el Señor les llama para este ministerio especial, porque tanto Esteban como Felipe más tarde se convirtieron en evangelistas. Y aunque el ministerio de Esteban fue muy corto, fue un ministerio fructífero por aquel hombre que más tarde se convirtió, Saulo de Tarso. Pero también Felipe era otro hombre también lleno del Espíritu Santo, que guiado por el Señor, entonces llevó a cabo la tarea que el Señor le había encomendado. En ese mismo capítulo, ¿verdad? Encontramos nosotros a Felipe guiado por el Espíritu Santo evangelizando al etíope, llevándole a ver la necesidad de reconocer a Cristo como Salvador personal. Y al final del capítulo dice que el Espíritu arrebata a Felipe y lo lleva a Soto, aquella ciudad filistea, para seguir predicando el evangelio. Esto es maravilloso, hermanos. No solamente el Espíritu Santo es otorgado a cada siervo, a cada pastor. Sí, cuando ha rendido su vida, tenemos que entender que es el Espíritu Santo el que nos da el poder para hacer la obra. Pero ¿saben qué, amados hermanos y hermanas? El Señor puede utilizarle a usted. El Señor puede usar su vida para que usted pueda dedicarse al evangelismo. Y no estoy diciendo evangelismo de tiempo completo. Si Dios le llama, hermano varón, hágalo. Pero me estoy diciendo que Dios pondrá una carga en su corazón para poder salir y entonces hablarles a las personas de la necesidad del Señor Jesucristo. Esto era lo que pasaba. Aquí encontramos a los apóstoles, que son los que sobresalen. Pero sin duda, hermanos, la iglesia estaba involucrada por el texto de Hechos 5:42, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Así que no solamente nosotros como predicadores, amados hermanos de iglesia, miembros de iglesia, también ustedes pueden ser hombres y mujeres utilizadas por el Señor para traer personas a los pies de Cristo. Y creo que el Espíritu Santo está listo para otorgarles también a ustedes el poder para poder llevar a cabo esta obra maravillosa.
Así que, hermanos, no tener, es de veras maravilloso, es motivador poder ver cómo estos hombres estaban siendo dirigidos, utilizados y llenos de poder del Espíritu Santo para poder hacer la obra. Pero miren, en Hechos capítulo 11, Hechos capítulo 11, en el versículo 22, Hechos capítulo 11, versículos 22, dice así: llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, es de la iglesia en Antioquía. Ahorita voy a tomar unos textos anteriores, pero quiero tomar aquí a Bernabé. ¿Dónde estoy? Llegó la noticia de esas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese a Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Aquí encontramos otro predicador reservado, como lo vemos en las escrituras, porque durante el primer viaje misionero de Pablo encontramos que el que predicaba era Pablo, es el que sobresale. Pero Bernabé tenía un ministerio también muy especial. Presentó a los apóstoles a Saulo. ¿Recuerdan aquel momento en Hechos 9, versículos 26 en adelante? Y fue él quien encaminó a la iglesia de Antioquía en sus inicios. Fue fue Bernabé el que lo encaminó. Y viendo Bernabé que tal vez se necesitaba alguien más para que llevase la iglesia, para que la iglesia fuese edificada, entonces se encamina a Tarso. ¿Y saben a quién trae? A Saulo, para que Saulo entonces junto con Bernabé enseñaran a la iglesia, la edificaran, y entonces la iglesia creció de una manera maravillosa, de tal forma que cuando llegamos al capítulo 13 se convierte en un semillero misionero. Pero tuvo mucho que ver Bernabé. Así que el Espíritu Santo otorga también el poder, ¿verdad?, a Bernabé para que pudiese hacer esta obra. Más tarde, en el capítulo 13, ustedes van a notar que el Espíritu Santo los llama, ¿verdad?, para el ministerio que les había encomendado. Pero quisiera que vieran de aquí del capítulo 11, quisiera que vieran algo para mis amados hermanos de las iglesias. Amado hermano que usted hoy está conectado a esta transmisión. Miren lo que dice, verso 19 del capítulo 11. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y miren el 21, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Quiero que noten aquí que no había pastor. Quiero que noten que en esta parte de la escritura no había ni un apóstol. Los que estaban predicando eran los hermanos que habían salido huyendo de Jerusalén por cuestión de la muerte de Esteban, originada por Saulo de Tarso. Y ellos, por donde quiera que iban, miembros de iglesia, por donde quiera que iban, estaban hablando del hombre que había cambiado sus vidas para siempre, de aquel que les había transformado, aquel que les había dado una nueva vida, aquel que les había dado la promesa de estar con el Señor por toda la eternidad. Y ellos son los que inician realmente la iglesia en Antioquía. Miembros de iglesia. Qué maravilloso es esto, amados hermanos. Esto es una cosa muy especial. Así que cada creyente puede ser usado de una manera maravillosa para la predicación del evangelio. Los miembros de iglesia
también pueden llevar personas a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Usted conoce, yo conozco también hermanas que están dispuestas a tocar las puertas, que están dispuestas a invitar, que están dispuestas a hablar del Señor Jesucristo. E inclusive he conocido hermanas que ni siquiera saben leer, pero ellas comparten el evangelio, dando testimonio de lo que el Señor Jesucristo ha hecho por ellos. Y el Espíritu Santo está listo para decirlo de manera maravillosa. Y Hechos 13, hermanos, vamos hacia el final. En Hechos 13 encontramos cómo el Espíritu Santo es el que aparta y envía a los primeros misioneros Bernabé y Saulo. Versículo 2. Versículos 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y entonces los despidieron. Y todos nosotros sabemos el trabajo maravilloso de Pablo y de Bernabé durante su primer viaje. Chipre, Perge, Antioquía de Pisidia, Listra, Derbe, Iconio, y regresan otra vez para dar informe a la iglesia del ministerio maravilloso que el Señor les había permitido de tener, y como el Espíritu Santo les había dado el poder para hacer la obra de evangelismo, pero también el valor para poder predicar, porque ustedes saben que en ese viaje en Listra Pablo fue apedreado. Pero después dice que lo sacan de la ciudad pensando que estaba muerto, y él sencillamente se sacude sus vestidos y él vuelve a entrar a la ciudad para poder predicar el evangelio. Y así podríamos correr por todo el libro de los Hechos, hermanos. Podríamos ver y darnos cuenta cómo el Espíritu Santo otorga el poder para la obra del evangelismo. Maravilloso, maravilloso. Ustedes saben, desde el capítulo 13 hasta el final encontramos los viajes misioneros. Primero por Bernabé y Saulo, más tarde Pablo, y después por Silvano y el apóstol Pablo, hasta que él muere entonces en Roma. Quiero terminar. Amados hermanos, el mandato de ir y hacer discípulos a todas las naciones no puede ser cumplido sin el Espíritu Santo. Cito esto: el mandato de ir y hacer discípulos a todas las naciones no puede ser cumplido sin el Espíritu Santo. Su presencia y su poder fueron precisamente lo que los primeros cristianos necesitaban para entonces ser testigos de Jesucristo por donde quiera que iban. En todo el libro de los Hechos vemos que los siervos de Dios que predicaron el evangelio con poder y que fueron efectivos al hacerlo, siempre lo hicieron con el poder y llenos del Espíritu Santo. Así que nos fortalece saber, hermanos, que el Espíritu Santo seguirá haciendo su obra permanente de convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y hermanos, sin esta labor, nuestra predicación del evangelio no tendrá ningún efecto positivo para la salvación de las personas. Así que necesitamos del poder del Espíritu y de su obra en los corazones para hacer la obra evangelística en todas partes. Que Dios nos fortalezca, hermanos. Sigamos rogando al Señor que el Espíritu Santo nos otorgue el poder que necesitamos para hacer la obra. No sé cuánto tiempo vamos a estar aquí, no lo sabemos. Con esta pandemia, cantidad de personas han perdido la vida. Amados hermanos, consiervos, han partido para estar con el Señor. Hermanos de nuestras iglesias han partido para estar con el Señor. No sabemos cuánto tiempo vamos a vivir aquí, pero el tiempo, hermanos, que el Señor nos deje con vida, quiera Dios que dependamos del poder del Espíritu Santo. Porque si lo hacemos,
entonces la obra de evangelismo será efectiva y habrá resultados. Personas conocerán a Cristo como Salvador personal, pero también el nombre de Dios será glorificado. Y si el nombre de Dios es glorificado, entonces nosotros, su pueblo, sus siervos, seremos bendecidos, hermanos. Que Dios nos ayude y que continuemos adelante. Que el Señor siga usando nuestras vidas para su honra y para su gloria. Unidos con un mismo fin, con un mismo propósito. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Quiero orar y termino, hermanos. Bendito Padre, te doy gracias por darme esta noche la bendición de poder compartir tu palabra a cada uno de mis amados hermanos y hermanas que están en la transmisión. Pero quiero suplicarte, por favor, que nos ayudes y que, Padre Santo, nuestros ministerios puedan depender de la obra del Espíritu Santo. Sigue otorgando el poder, que tu Espíritu Santo siga usando a hombres y mujeres para que más personas, para que los pueblos, para que las tribus, para que las naciones puedan conocer a Jesucristo como su Salvador personal. Te necesitamos, Señor. Necesitamos tu ayuda y sabemos que esa promesa ahí está y la has cumplido y sé que la vas a seguir cumpliendo y sabemos que tu Espíritu Santo seguirá usando nuestras vidas para que tu nombre pueda ser glorificado. En tus manos nos encomendamos en esta noche y pido bendición para todos mis hermanos, consiervos, misioneros, pastores, evangelistas y para nuestros amados hermanos de iglesia, que juntos, pastor y congregación, sigamos trabajando para tu reino mientras nos tienes en esta tierra. A ti sea la gloria, la honra y el poder ahora y siempre. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.